estudiar tres mecanismos de fragmentación. Recordemos que cuando existe, esto solo es recordatorio, cuando existe la presencia de átomos de cloro o de bromo dentro de una estructura de un fragmento, habría que tomar en cuenta que el cloro tiene su isótopo 37. El cloro siempre lo vamos a utilizar con un peso de 35. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a utilizar fragmentado, ¿verdad? El 35.45, que es lo que normalmente utilizamos para sacar pesos moleculares. Vamos a utilizar solamente el 35, ¿sí? Para el cloro, y para su isótopo será el isótopo 37. Para el caso del bromo utilizaremos el valor de 79, no vamos a utilizar la fracción 79.90, eso no lo vamos a utilizar, sino solamente el 79 y su isótopo 81. ¿Qué pasa cuando un fragmento tiene elementos como el cloro y el bromo? Me produce señales bien características isotópicas, ¿sí? Donde la diferencia entre una señal y la otra será 2 unidades de masa, ¿sí? Esto más adelante lo vamos a ver. Entonces, estudiamos el primer fragmento, el primer mecanismo de fragmentación, se conoce como la fragmentación inductiva. Es la fragmentación inductiva, ¿sí? Y esta fragmentación inductiva la puede tener cualquier compuesto que sea un haluro de alquilo, ¿sí? Dependiendo de su estructura. Entonces vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, ¿sí? Acá con el bromo. Y lo primero que tenemos que hacer es generar mi ion molecular. Recuerden, jóvenes, que cuando estamos haciendo estos mecanismos, lo primero que tengo que formar es mi ion molecular, porque del ion molecular vamos a partir para formar nuestros otros fragmentos. Entonces, luego de los 70 electronvoltios, ¿sí? Acá el bromo va a perder uno de sus electrones, ¿sí? Generándome mi ion molecular. Esto ya tiene un valor de masa-carga, ustedes lo pueden sacar, ¿sí? Saquémoslo si quieren. 79 más 13 más 15 más 15 me da un peso de 122. 122 pleca, ¿sí? Y vamos a poner el peso del isótopo 81, o sea, le vamos a sumar 2, 122, 124. Entonces, en 122 encontraremos una señal y en 124 encontraremos la señal del isótopo 81 para el caso de este fragmento que tiene el bromo. Bueno, entonces, una vez hemos sacado el peso molecular del ion molecular, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una ruptura para generar este fragmento de acuerdo al mecanismo que estamos estudiando, ¿sí? Vamos a generar una ruptura en el enlace justo adyacente al halógeno y va a ser una ruptura de tipo heterolítica, donde el par de electrones del enlace completo subirá hacia el bromo. Y recuerden que aquí se da una ruptura de la estructura. Entonces, lo que vamos a obtener, jóvenes, será lo siguiente. Vamos a obtener, por un lado, el catión y por el otro, el halógeno radical. ¿Qué es lo que me interesa a mí de las especies formadas? Pues el catión, porque el catión es lo que se va a detectar. ¿Cuánto pesa este catión? 15 más 15 más 13 son 43, ¿sí? Como él no tiene el halógeno, entonces no podemos sacar isótopo de él, ¿verdad? ¿Sí? Pero en este caso, ¿sí? El bromo se quedó como radical y no va a poder ser detectado. Entonces, así podemos seguir haciendo distintos ejemplos para este mecanismo de fragmentación inductiva. Es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo para que les quede un poquito más claro.
como les repito, no importa el tipo de estructura que tengamos. Veamos, vamos a poner una estructura de este tipo, cíclica. Generamos después de los 70 electronvoltios, ¿a quién? A mi ion molecular. Generamos a mi ion molecular. Sacamos, jóvenes, el peso. Vamos a ponerlo al revés, ¿sí? Porque acá, ¿sí? Recuerden que como se va a dar una ruptura, ¿sí? Y por efecto inductivo, ahora vamos a dejar así las cargas. Entonces, esto ya me genera una señal. Veamos cuánto pesa el ion molecular. Masa carga de, vamos a ver, 14 por 3, más 13, más 79. Pesa 134. Pleca, ¿sí? ¿Pleca cuánto? 136. Este va a ser las dos señales que me van a aparecer de mi ion molecular. Y luego de esto, ¿sí? Vamos a generar el fragmento, ¿sí? Justamente en el enlace adyacente al halógeno se va a dar una ruptura ¿de qué tipo? Una ruptura de tipo heterolítica. El par de electrones completo va a pasar, ¿sí? Por efecto inductivo hacia el bromo, generándome así el catión del lado del ciclo, ¿sí? Aquí está el catión, y del otro lado pues voy a obtener el halógeno radical, que este no lo vamos a detectar. Con masa carga, ¿de cuánto es esto? Veamos. Podemos hacer también, jóvenes, como ya teníamos los valores de masa acá, solo le restan 79, ¿sí? Y le restan, solo le restan 79 y me queda el peso de ese fragmento. Pero si quieren lo hacemos acá, ¿sí? 14 por 3 más 13 me da 55. Y justamente en 55 vamos a encontrar otra señal de este fragmento. Y bueno, así pueden ustedes hacer para cada una de las estructuras que les he dejado para que practiquen este este mecanismo de fragmentación que se conoce como la fragmentación inductiva, ¿sí? Para los haluros de alquilo. Ahora vamos a estudiar el segundo mecanismo de fragmentación, ¿sí? Conocido como la ruptura homolítica en alfa. Entonces vamos a escribir aquí ruptura homolítica en alfa. Y aquí no hay donde perdernos porque el nombre nos dice qué tipo de ruptura vamos a hacer y a dónde, ¿sí? Entonces vamos a colocar una estructura sencilla, ¿sí? Después vamos a colocar una un poco más compleja, ¿sí? Entonces tenemos acá, vamos a colocar el cloro, y ¿qué es lo primero que tenemos que formar, jóvenes? Es el ion molecular, ¿sí? Vamos a formar el ion molecular, ¿sí? Aquí vamos a colocar el electrón y la carga, y luego de esto sacamos el peso molecular de este ion molecular, ¿sí? La masa carga, ¿de cuánto será, jóvenes? Vamos a ver. 14 por 1, 2, 3, 4. 14 por 4 más 13. Más 13. Más 35. Serían 104. Y el isótopo sería 106. Perfecto. Por favor, recuerden que cuando el fragmento que va a ser detectado tiene el halógeno, no se les olvide colocar la masa carga del isótopo, ¿sí? Entonces, bueno, ya formado, ¿sí? Y ya sacamos los pesos, ahora sí viene el proceso del mecanismo. Entre el carbono alfa y el carbono beta se va a dar una ruptura de tipo, miren qué dice aquí, homolítica, ¿sí? Entonces, ¿cómo
como se da una ruptura homolítica, aquí lo vamos a poner abajo, el alfa, entonces uno de estos electrones pasará a formar, miren, medio anzuelo, flecha de medio anzuelo, va a pasar a formar otro nuevo enlace con este electrón que tiene el cloro, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar como especie? Veamos. Se me van a generar dos nuevas especies, ¿sí? Dos nuevos fragmentos. El primero es un radical que no va a ser detectado, que es este lado, y el segundo será, vean, se me va a formar un doble enlace, acá, un doble enlace cloro con la carga positiva, con el cation, ¿sí? Masa carga, saquemos la masa carga, veamos. Esto pesa 14, 14 más 35 igual a 49, ¿sí? 49 pleca, no se les olvide, 51, ¿sí? Y así es como sacamos, ¿sí?, nuestro fragmento 4951 típico para los haloros de alquilo cuando están con este mecanismo de fragmentación homolítica en alfa. Ahora bien, quisiera ponerles otro ejemplo. Recuerden los videos, no solo los vean una vez, pueden verlos las veces que quieran, ¿sí?, y consultarlos. Y cualquier duda que tengan, pues también pueden escribir en el foro. El segundo ejemplo que les voy a poner es el caso cuando tenemos, ¿sí?, vamos a poner un bromo. Bueno, tenemos esta estructura, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es, después de los 70 electronvoltios, generar mi ion molecular, sacar el peso de ese ion molecular, ¿sí? Y aquí viene algo bien interesante. Vean que estas posiciones del electrón y de la carga positiva no se ponen al azar, se tienen que poner de forma que se pueda entender el mecanismo que estamos haciendo, ¿sí? Para el caso, si yo lo pongo a este lado, ¿sí?, esto me indica que voy a hacer la ruptura hacia este lado de la estructura. Si yo lo pusiera al otro lado, ¿sí?, entonces me indicaría que yo estuviese haciendo la ruptura del enlace hacia este lado. Entonces decíamos que entre la posición alfa y la posición beta, o del otro lado, entre la posición alfa y la posición beta, recuerden que la posición alfa siempre es la que está justamente enlazada directamente al halógeno. Esta es posición alfa. Entonces, entre la posición alfa y la posición beta, ¿qué se va a dar? Una ruptura de tipo homolítica, ¿sí? Para este caso vamos a hacer primero este lado porque esto me lo está indicando. Entonces, este electrón sube, ¿sí?, para formar un nuevo enlace y este electrón pues va a bajar y me va a formar el nuevo fragmento, ¿sí? Vamos a ver acá, ¿sí?, flecha, me forma el radical metilo, más un doble enlace con el bromo, su carga positiva, ¿sí?, y lo demás de la estructura. Este fragmento es nuestro fragmento, veamos, bromo 79 más, ¿cuánto pesa este? Pesa 13, más 14, más 15. Me da 121. 121, ¿sí? 121 y su isótopo es el 123, ¿sí? Entonces en 121 voy a encontrar una señal y en 123 voy a encontrar la otra señal. Pero como ahora recuerden, miren, como hay dos posiciones beta, alfa, beta, la estructura también puede romperse hacia el otro lado formándome otro fragmento también característico para esta estructura. Entonces vamos a hacer el otro fragmento.
Vamos a borrar esto, ¿sí? Y luego de los 70 electronvoltios, se me va a generar mi ion molecular. Y vean que ahora he cambiado la posición del electrón, ¿sí? Y esto me está indicando que yo voy a hacer la ruptura hacia este lado. Pongo las posiciones, siempre para acordarme, posición alfa y beta, y entre la posición alfa y la posición beta se dará una ruptura de tipo homolítica, ¿sí? Este electrón sube para formar un nuevo enlace y este va a bajar. Vean que son flechas de medio anzuelo, no son flechas completas, ¿sí? Quedándome y generándose mi nuevo fragmento. Ayúdenme a sacar la masa carga, por favor, más el radical etilo, que no va a ser detectado, ¿sí? ¿Cuánto les da, jóvenes? Ayúdenme ahí. Les da 107. Excelente. 107, pleca 109. No se les va a olvidar, jóvenes, que cuando mi fragmento le queda el halógeno, hay que sacar la isotopía. Perfecto. Entonces, lo que nos queda pues es que ustedes practiquen este mecanismo de fragmentación. Y el último mecanismo de fragmentación para la familia de los haluros de alquilo es la ciclación, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la ciclación. Miren, vamos a ver la ciclación. En el caso de los haluros de alquilo alifáticos, ¿sí? Tienden ellos a ciclarse para ser un poquito más estables. Entonces veamos qué pasa cuando yo tengo una estructura alifática. Vamos a ver, primero lo vamos a hacer bastante sencillo. ¿Sí? Lo podemos hacer con el bromo si gustan, ¿sí? Aunque creo que la hice un poquito grande, bueno. Entonces, luego de los 70 electronvoltios, ¿sí? ¿Qué me va a generar? Me va a generar mi ion molecular, ¿sí? Bueno, lo vamos a generar aquí atrás, miren, para que no nos quite mucho espacio. Después de los 70 electronvoltios, me va a generar mi ion molecular. Perfecto, ¿sí? Y en el caso de la ciclación, nosotros siempre vamos a, bueno, las estructuras siempre tienden a formar ciclos de 5, que son los más estables. Entonces enumeramos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahora lo que nos queda es que vamos a escribir la estructura de esta forma. Vean, siempre para la ciclación hay que comenzarle a dar forma cíclica a la estructura, aunque no le hayamos hecho nada, ¿sí? Esta es la misma estructura, solo que reordenada. Les ponemos la posición 1, 2, 3 y 4 y vean, es la misma, ¿sí? Ahora bien, entre la posición 4 y la posición 5 se va a dar una ruptura de tipo homolítica, ¿sí? Uno de estos electrones va a pasar acá a formar un nuevo enlace con este electrón que forma parte de mi halógeno, ¿sí? Y ellos me van a formar ya el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que me va a formar? El grupo metilo como radical metilo, y la estructura cíclica entre el carbono y el bromo, con la carga positiva acá, ¿sí? Masa carga, veamos cuánto les da la masa carga, jóvenes. 14 por 4 más 79 me da 135. Pleca 137 por el isótopo. Voy a tener dos señales. ¿Por qué yo hago énfasis, jóvenes, en que enumeren esto? Imagínense
¿sí? Si estas posiciones tuvieran sustituyentes metilo. Entonces, yo conociendo la posición, tanto acá en la estructura inicial como en la estructura que comienzo a ciclar, veo que en la posición 2 hay un metil, pues lo coloco acá, ¿sí? Y en la posición 3 hay otro, y lo coloco. Eso es para que no se me vaya a olvidar. Y obviamente esto cambiaría porque en la posición 2 tendría un metil y en la posición 3 también tendría otro metil. Esto como un ejemplo para que vean la importancia de enumerar esta cadena alifática. Y bueno, aquí hemos finalizado con el estudio de los 3 fragmentos que presentan los halogenuros de alquilo. Lo único que me queda decirles es que se cuiden mucho y que sigan practicando, y los veo en el siguiente video. ¡Adiós!